Ahora vamos a ver cómo se obtiene el ángulo de referencia. Primero, se llama ángulo de referencia al ángulo agudo que forma el lado terminal de un ángulo θ en posición normal con el eje X y de un sistema de coordenadas. El ángulo de referencia se representa con θr, que quiere decir ángulo de referencia. En la figura 15 se muestra el ángulo de referencia θr para el ángulo θ en posición normal en cada uno de los cuadrantes. Ok, cuando esté en el cuadrante 1, la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta. ¿Sí? Cada uno de estos dibujos te explica la fórmula, pero sí es importante que la tengas ahí escrita. Hay que dibujarlo y hay que escribirla. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. O sea que si el ángulo está en el cuadrante 1, el ángulo de referencia va a ser exactamente igual, ¿sí? Va a medir lo mismo. Si el ángulo es de 90, pues el ángulo de referencia también va a ser de 90. Si el ángulo el ángulo está en el cuadrante 2, el ángulo de referencia va a ser igual a 180 menos este ángulo. Esto va a ser el ángulo de referencia. Luego, si está en el cuadrante 3, el ángulo de referencia va a ser igual a θ menos 180b. Esto es lo importante, la formulita. Si está en el cuadrante 3 es θ menos 180. Y si está en el cuadrante 4, pues va a ser 360 menos θ. Y así es como vamos a obtener el ángulo de referencia. Ahora, esas son las formulitas. El ángulo de referencia es igual a θ si está en el cuadrante 1, si está en el cuadrante 2 es 180 menos el ángulo, si está en el cuadrante 3 es el ángulo menos 180 y si está en el cuadrante 4 es el ángulo es 360 menos el ángulo. Para hallar el ángulo de referencia, en el caso de que θ sea mayor a 360, pues se le van a ir restando múltiplos de 360. No sé, si tenemos un ángulo de 780, ok, le vamos restando múltiplos de 360 y ya lo que nos quede, ese va a ser el ángulo sobre el que vamos a trabajar, hasta reducirlo en un ángulo comprendido entre 0 y 360. Y a continuación se aplica la fórmula correspondiente según el cuadrante donde quedó el lado terminal del ángulo reducido. Si se trata de un ángulo negativo, se le suman múltiplos de 360 hasta reducirlo a un ángulo comprendido entre 0 y 360. Y después se aplica la fórmula correspondiente del cuadrante donde haya quedado el lado terminal del ángulo reducido. El ángulo de referencia puede utilizarse para hallar los valores de las razones trigonométricas para un ángulo θ cuando está en su posición normal siguiendo el procedimiento descrito a continuación. Ok. Como primer paso, lo primero que tenemos que hacer es determinar el ángulo de referencia, ¿sí? Obviamente, con las formulitas que te acabo de dar aquí. Si está en el cuadrante 1, pues va a medir lo mismo. Si está en el cuadrante 2, 180 menos ese ángulo. Si está en el cuadrante 3, pues ese ángulo menos 180. Y si está en el cuadrante 4, 360 menos dicho ángulo. Después vamos a hallar el valor de la razón trigonométrica indicada para el ángulo de referencia. Supongamos que el ángulo de referencia es igual a 50 grados. Bueno, pues sacamos la razón trigonométrica de ese 50 grados, ya sea seno, coseno o tangente. Después se determina por medio de la regla de USTC los signos, dependiendo si está en el cuadrante 1, pues todos van a ser positivos. Si está en el cuadrante 2, solo el seno y su recíproca van a ser positivos. Si está en el cuadrante 3, solamente la tangente y su recíproca. Y si está en el cuadrante 4, solamente el coseno y su recíproca, para obtener el valor del signo. El valor de una razón trigonométrica de θ es igual al valor para el ángulo de referencia, anteponiendo el signo de θ correspondiente según el cuadrante donde está su lado terminal. Ok, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a determinar lo que se indica en cada caso a partir de los siguientes datos. Ok, vamos a encontrar el seno de 230 grados. Ok, este es el ángulo de 230 grados. El ángulo de referencia va a ser este de aquí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es primero ubicar en qué cuadrante se encuentra. Aquí tenemos ya las razones trigonométricas. El seno de 50 grados es 0.766, el coseno es 0.643 y la tangente es 1.1917. Vamos a encontrarlo por medio de la fórmula. Como está en el cuadrante 3, pues vamos a utilizar la fórmula de θ menos 180 porque está en el cuadrante 3. Y el ángulo pues es 230 menos 180, entonces el ángulo de referencia es igual a 50 grados. El ángulo de referencia es este de aquí, ¿sí? El que llega a este eje de las X. Y ya tenemos el ángulo de referencia es igual a 50 grados. Hay que recordar que el seno, según la regla de la USTC, el seno es negativo en el cuadrante 3, ¿sí? En el cuadrante 3 es
en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3, nada más la tangente y la cotangente son positivas, por lo tanto el seno es negativo. Entonces ya nada más le ponemos el seno es igual a menos 0.766, porque el seno es 50 grados. Ya si quiero encontrar el coseno y la tangente, pues ya sería los valores de 50 grados, el coseno, y ya ver qué signo le corresponde a cada uno. Aquí lo importante es analizar la USTC para ver qué signo le corresponde a cada uno. Recuerda que con la tablita que te había explicado de los signos es mucho más fácil encontrar si es positivo o si es negativo. Ahí nada más encontramos el puro seno, pero pues encontrar también la tangente y la cotangente. Luego, para la tangente de 310, este es el ángulo, 310 grados. 310 grados está en el cuadrante 4. Y el ángulo de referencia es igual a 50 grados. ¿Por qué? Porque 360 menos 310, por estar en el cuadrante 4, es igual a 50 grados. Luego ya nada más encontramos el valor del signo según la USTC y sabemos que la tangente es negativa en el cuadrante 4, ¿sí? El ángulo de referencia es el que llegue al eje de las X, es el que esté más cercano. O sea, por ejemplo, este ángulo de 310, el ángulo de referencia sería este porque es el que me acerca a la X. Si estuviera por acá, pues es este porque es el que me acerca a la X. Y ya nada más encontramos el valor de la tangente, en la calculadora lo podemos sacar. Aquí pues el valor de la tangente es 1.1917 y obviamente es negativa por estar en el cuadrante 4. Luego vamos a encontrar el coseno de menos 230 grados. Menos 230 grados es un ángulo negativo. El ángulo de referencia, el que me lleva rápido al eje de las X, pues es este de aquí. Entonces lo voy a sacar con la formulita. Ya sabemos que la formulita para el cuadrante, para el ángulo que está en el cuadrante 2, es igual al coseno de menos 230, que va a ser igual a menos 230 más 360. Por tratarse de un ángulo negativo, como te lo expliqué al principio, lo vamos le vamos a sumar múltiplos de 360 grados. Entonces, ya que lo sacamos, el ángulo es igual a 130, ¿sí? Por sumarle los 360 grados. Entonces 360 menos 230 me da 130 grados. Por lo tanto, ahora sí, 180 menos 130 grados es igual a 50 grados. Y ya nada más aplico la USTC y me da el valor para el coseno de 230, que es 0.643, y obviamente como está en el cuadrante 2, la tangente es negativa. Necesito que pongas muchísima atención en los ángulos negativos. ¿Por qué? Porque pues en los positivos está fácil, está rápido, nada más hay que aplicar la formulita, pero en los negativos primero hay que llegar a un ángulo entre 0 y 360 grados. Entonces el de 230 no te sirve si es negativo, tendrías que sumarle el múltiplo de 360 grados, como lo expliqué como lo dice aquí en este cuadrito, en este pedacito. Si tienes dudas ahí con los ángulos negativos, bueno, pues nada más hay que echarse un clavadito aquí otra vez. Si se trata de un ángulo negativo, se le suman múltiplos de 360. Si se trata de un ángulo mayor a 360, pues se le van restando múltiplos de 360 para quedar entre ángulos de 0 y 360. No puedes hacerlo lo mismo acá, aplicar la fórmula directamente. No sé, no podría ser 180 menos 230, ¿sí? Pues tendrías que primero convertirlo en un ángulo. No hablo del ángulo de referencia, sino de este ángulo. Tendrías que convertirlo en un ángulo de 0 a 360. Entonces el ángulo de menos 230 grados es igual a 1 de 130, y luego ya ahora sí sobre ese aplicas la fórmula. Como está en el cuadrante 2, es 180 menos 130 te da 50, y luego ya sacas todo lo demás como te lo expliqué. Ok, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer la actividad de aprendizaje, de enseñanza 2, actividad de enseñanza 2, ¿sí? Tenemos hasta eso, son puros ángulos positivos por esta vez, pero hoy vas a entregar solamente esta actividad, nada más lo que es la actividad 3 y la 1 y la 3.
La 2 no es necesario, solamente la 1 y la 3. Recuerda que debe llevar tu nombre y hay que entregar puntual. Para el día de mañana vas a seguir trabajando con ángulos de referencia. Y los ángulos de referencia del día de mañana ya no te voy a subir video, ya nada más te voy a poner actividad de aprendizaje, y va a ser la actividad de aprendizaje 2, nada más, ¿sí? Que viene siendo esta de aquí, pero esta ya, bueno, hoy solo entregas la de enseñanza y mañana entregas la de aprendizaje. La de aprendizaje pues son estas de aquí, fíjate bien, dice utiliza tabla siguiente, el concepto de ángulo de referencia y la regla USTC para hallar los valores de las razones de la razón trigonométrica para los ángulos que se indican. No vas a utilizar calculadora porque aquí te estamos dando todos los valores. El seno de 30 es 0.5, el de 45 es 0.707, la coseno, la tangente. Aquí está, sobre esta tablita vas a responder esta tabla de aquí, ¿sí? ¿Cuál es el cuadrante en el que está el lado terminal del ángulo teta? Ok, si es 210, ¿en qué cuadrante está? Ah, bueno, pues es menor a 270, debe estar en el cuadrante 3, ¿sí? El de 345 está en el cuadrante 4, el de 236 está en el cuadrante 3 también, el de 110 está en el cuadrante 2, y así vas a ir poniendo los cuadrantes. Obviamente aquí pues vas a tener que irle restando para ver en qué cuadrante va a quedar en este ángulo grandotote, en estos ángulos grandototes. Igual puedes hacer el dibujito y ver en qué cuadrante queda. Luego la medida del ángulo de referencia, recuerda que la medida del ángulo de referencia la vas a sacar así como la acabo de explicar ahorita. Vas a sacar mediante la fórmula. Mediante la fórmula, el ángulo de referencia es igual. Si está en el cuadrante 1, pues mide lo mismo. Si está en el cuadrante 2, ahí viene la fórmula, 3 y 4 también. Luego vas a poner el valor del seno, el valor de coseno y el valor de tangente de estos ángulos. Donde vas a ver un poquito, pues a lo mejor va a ser en estos, en los negativos y en los grandes. ¿Por qué? Porque para sacar el ángulo de referencia tienes que restarle los múltiplos de 360 grados para convertirlo en un ángulo de 0 a 360 grados. Y luego ya nada más sacan los valores de seno, coseno y tangente, obviamente aplicando la fórmula o la regla de la USTC, ¿sí? Nada más es ponerle el signo. No necesitas calculadora para nada. Puedes hacer tus dibujitos aquí para que veas en qué cuadrante queda, como tú quieras. Entonces, hoy solo vas a entregar la actividad de enseñanza, la actividad de enseñanza 2, que está en la página, acá en el libro a color, que está en la página 180. Solo esta y esto, la 1 y la 3. Y mañana, viernes, vas a entregar la actividad de aprendizaje 2, esta tabla llena. Y eso es todo lo que vamos a hacer por esta semana.